esto tiene, por eso, no vamos a decirlo así, es nuestro pueblo. Y esto es la idea personal, es precisamente que sea proceso. Y yo le puse, ya que estaba anoche poniendo el título, yo le puse hacia una constituyente popular, para que no olvidemos al pueblo. No olvidemos al pueblo. Tenemos que lograr de tal manera unir a la ciudadanía en este proceso de reconstrucción de su constitución que el capítulo 39 lo aprovecha y dice que tenemos derecho a darnos el gobierno que nosotros queramos en el momento en que lo decidamos. En una visión prospectiva, pones la mirada en lo que quieres hacer. Es la capacidad de imaginar el futuro, pero ya verlo como un presente. Es toda una espiritualidad, todo un ejercicio. Ver el futuro, pero verlo ya, y siempre hablar de lo futuro ya en presente te estás. ¿Por qué? Porque eso te va dando todo un proceso de esperanza, todo un proceso de que esto es a donde yo voy, punto y se acabó, yo voy allí. Es ponerte no en el presente, que es bastante duro, pero tampoco en un idealismo de futuro tonto, no señor. En una planeación prospectiva hay que diseñar un camino para llegar. Somos facilitadores del camino para que un nuevo sujeto que es, fíjense, presente, verdaderamente comunitario, con una articulación social compacta, tiene la capacidad para delegar entre sus componentes sociales con toda libertad y consenso real a quienes representan de manera auténtica los deseos y las aspiraciones del pueblo. O sea, ahí está un ideal de futuro. En otras palabras, diseñamos la ruta para llegar a lo que queremos ser como nación. Nuestro camino para lograrlo lo entendemos como la gestación de escenarios diferentes en el seno de las familias, en los barrios de las ciudades, en las colonias, en los ambientes de trabajo, en las rancherías, en los parajes, escenarios diferentes ya, en donde la gente está reuniéndose, en donde la gente está hablando. Necesitamos al pueblo y tenemos que demostrarnos que somos capaces, que les traemos ya una bandera de defensores del pueblo, de personas, que somos capaces de bajar nuestra bandera y decir, aquí venimos todos juntos, porque tenemos el mismo que hacer en este momento. Entonces, hay que caminar. Entonces, aun cuando sea en ciernes, el contexto en el que colocamos este proceso garantiza la conformación de personas con calidad ciudadana y gestoras del país que queremos ser. Nos colocamos, fíjense, en presente. Nos colocamos en el dinamismo que permite el diálogo continuo entre las y los ciudadanos, de manera que se facilitan los procesos educativos permanentes en la vivencia de un régimen verdaderamente democrático, donde se proporciona a todas y todos por igual el acceso a la justicia, a la seguridad y a la paz, y cada una y cada uno gozamos de niveles de vida dignos. El eje aglutinador de todo esto es lo que se puede llamar un Congreso Constituyente alternativo, le puse yo aquí, alternativo, conducido en varias etapas. Estas etapas las diseñamos desde una visión prospectiva, de tal manera que el proceso mismo de su desarrollo va produciendo un modelo de ciudadanía que crece en su participación activa en la construcción política del país. En una visión prospectiva donde siempre va a estar viendo el ciudadano hacia dónde vamos caminando todos, él va creciendo. Sí, no se trata de llegar a como de lugar y por cualquier medio el objetivo de tener una
parte de las y los mexicanos. Se requiere dar los pasos con la astucia y los tiempos necesarios para acrecentar la conciencia política de la totalidad de las y los ciudadanos. Esto es sobre todo, se trata de construir un sujeto, no se trata de llegar, no, pero esto tampoco, ¿verdad? Como decía un obispo de la Reforma Conciliar, decía, sin prisas pero sin pausas, decía, no se trata de crear unas cuantas superlideresas y superlíderes, sino que íntegramente todas las mexicanas y los mexicanos pueden de verdad participar, sabiendo lo que quieren para sí mismos y para toda la sociedad, abriéndose cada vez más a la inclusión de las personas y grupos más vulnerables, marginados y excluidos. Todas las voces y todas las aspiraciones son acogidas y son incluidas en la nueva Constitución. Todas las voces y todas las aspiraciones. De esta manera, nuestra Carta Magna es de verdad un punto de referencia para conjuntar las voluntades de México en el respeto a la justicia, a los derechos de todas y todos, sin excepción alguna. Que toda persona conozca lo que tenemos de Constitución en este momento, esto es lo primero. Esto que nos han venido diciendo, que nos estuvo diciendo, que sepan y por qué, que sepan, esto tenemos que lograrlo. Lo que queda en ella realmente a favor del progreso de todos los mexicanos y lo que se ha reformado mañosamente, que favorece a unos cuantos grupos y personas y daña a todo nuestro país. Que nuestro pueblo conozca, para diseñar la metodología y para poner en manos de nuestro pueblo la Constitución. Los primeros actores tienen que ser académicos y especialistas a los que tenemos que convencer, sí, que nos den métodos. Tienen que ser especialistas en derecho constitucional, en derecho pues, y que nos den métodos de participación ciudadana, en pedagogía y educación popular. Tenemos mucho que hacer, es mucho. Tenemos que proponernos de llegar a los millones de mexicanos que están en edad productiva, que están en edad ciudadana. No se trata de crear un grupito también de especialistas para realizar esto. Tenemos que poner a trabajar a las universidades y a los centros de educación superior de todo el país que libremente quieran unirse a este proceso de transformación. Hay que plantearles que se trata de que el pueblo mexicano en su totalidad conozca las contradicciones que hay dentro de la Constitución y las medidas que con base en leyes constitucionales pueden tomar ahora el gobierno federal y los gobiernos estatales para expulsar del progreso y de la vida digna a los ciudadanos. Todo esto tenemos que hacerlo claro. Tenemos que tener un pueblo vivo, un pueblo para que caminemos a prisa. Cuando se trata de modificar eso, claro, debemos encontrar la manera de que se logre una colaboración de mucha gente, pues además de que es importante su palabra, es fundamental la formación del ciudadano crítico, que pueda no solamente cuestionar las irregularidades que se han introducido en la Constitución, sino contribuir a la reestructuración de nuestras leyes. El siguiente paso es construir un proceso educativo para que el conjunto de la sociedad pueda aportar a la reconstrucción del texto constitucional. Para ello tendremos que exigirnos mucho en cuanto a la generación de manera diferenciada de un camino en el que las distintas categorías o sectores de ciudadanos y ciudadanas, claro, puedan aportar por medio de sus aspiraciones a la justicia y el bienestar de sus personas, de sus familias y grupos, los elementos que sirvan a la construcción de un cuerpo jurídico integral que en este momento necesita México. No será de una forma general, tendremos que ir a los campesinos, tenemos que ir a los pescadores, tenemos que ir a las mujeres, a las amas de casa, tendremos que estar presentes en los sectores, el sector laboral, el sector educativo, en el sector universitario, en el sector de las comunicaciones sociales. Todos tenemos que aportar, claro, y tenemos que aportar lo que quisiéramos. Entonces, debemos tener la información suficiente, para obtener la información suficiente que sea base para reconstruir la Constitución, tomando en cuenta que lo que están padeciendo los ciudadanos. Ya tenemos muchas cosas en el diagnóstico del Tribunal Permanente de los Pueblos, pero tenemos que asumir a toda esa gente también.
Necesitamos leyes que garanticen procesos de justicia adecuados. Tenemos que dejar que todos los sectores del pueblo expresen sus necesidades y quejas, y ya existe, repito, un caminito hecho, pero tenemos que asumir a esa gente. Es en esta etapa donde se puede diseñar un nuevo país que abra de manera dinámica y continua, por medio del plebiscito y el referéndum, la participación ciudadana, abra la participación ciudadana en la participación ciudadana en la conducción del país. Será también la oportunidad para introducir la revocación de mandato, para actualizar nuestra Constitución con los principios del derecho internacional. Está claro que también en esta fase es necesaria la presencia de expertos y peritos que fortalezcan las aportaciones de nuestro pueblo. Al igual que en la revisión de la Constitución, estos grupos específicos que tendrán que agruparse en cuadros distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional deberán contar con asesorías y medios suficientes de información para aportar de manera muy seria todo lo que queremos. Si queremos tener éxito, debemos ser muchas y muchos quienes nos comprometamos a caminar junto a los distintos sectores que sustentan la vida del país. Esto es lo más desdichado. De la misma manera que en la fase anterior, esta participación no solo servirá para tener una nueva constitución, sino para crear conciencia en el pueblo de la capacidad que le da la misma constitución de proporcionarse sus propias leyes. Esto es muy importante. Tomada la palabra de nuestro pueblo en este proceso consultivo amplio y plural, sus propuestas deberán volver a las manos de los académicos y los expertos para que, teniendo en sus manos los resultados de la revisión crítica de parte del pueblo y las aportaciones que él mismo ha proporcionado para construir un nuevo texto constitucional, trabajen ya su redacción. Claro, al término de este trabajo debe volver a las manos de nuestro pueblo nuevamente organizado por sectores especializados y categorías. El texto debe volver a él para que pueda dar una vez más su palabra sobre esta Constitución. Y hermanos, que a lo mejor ya dejamos un fermento en la primera etapa, en no sé cuántos. A la siguiente, y esos cuantos ya les pueden mencionar a otros. En la tercera ya vamos a tener muchos más. Pero se trata de tener mucha gente. Resumiendo, podemos hablar de tres procesos de la elaboración de nuestra nueva Constitución: revisión y crítica a la anterior, aportación para su reconstrucción y nueva revisión del texto ya terminado. Pero esto teniendo en cuenta que el pueblo participe. Este camino ha generado una ciudadanía madura para apropiarse de manera muy seria de la conducción del país con un espíritu verdaderamente democrático, en el que todos y cada uno de los mexicanos nos hacemos responsables de la vida de nuestra patria. Si no nos ponemos a trabajar en conjunto como un solo pueblo en esta restauración del país, vamos a seguir siendo servidores de la clase política, esclavos, no servidores nada más, porque a cada uno nos dan un poco de atención y con eso quedamos satisfechos, pero eso no soluciona nada. Ahora tenemos que ser nosotros y nosotras quienes debemos generar una estructura diferente en un solo camino, que es la revisión de nuestra Constitución, es decir, la reestructuración del país desde una base jurídica integral que valga la pena. Ya acabé.